Con cada mapa, ARK fue dejando de implementar dinosaurios reales para dar paso a experimentos, simulaciones y monstruosidades que ya no encajaban con la idea original del juego. Pero a partir de Lost Colony, las criaturas dejaron de cambiar por el entorno y comenzaron a ser alteradas por distintas entidades, y cada una de ellas con sus propios intereses. A diferencia de los mapas anteriores que vimos en la parte 1 de este video, que por cierto te estará apareciendo aquí arriba a la derecha, en Lost Colony el cambio ocurre por la propia intervención humana. Y aunque en el mapa aún puedes encontrar fauna normal propia de un entorno helado similar a The Island, ahora también aparecen criaturas completamente nuevas, mucho más extrañas, agresivas, pero más que nada antinaturales. Y la razón detrás de todo esto es que cada una de estas criaturas fue hecha para resolver problemas específicos de supervivencia. En la historia de Lost Colony, a grandes rasgos, nos explican que un grupo de científicos llevaba demasiado tiempo trabajando en este lugar, al punto de que estaban agotando peligrosamente sus suministros de alimento, y con la Tierra atravesando un apocalipsis en el exterior y sin posibilidad de rescate, la única opción era adaptarse a un nuevo entorno, mudándose o terminar pereciendo ahí mismo. Pero durante este proceso descubrieron un nuevo tipo de elemento rojo que, al experimentar con él en animales, notaron que podía extender drásticamente la longevidad de quien lo tuviera en su organismo. Pero ese beneficio tenía un costo, y era que la criatura necesitaba consumir sangre como combustible para mantenerse con vida. A partir de este momento, la gente empezó a crear guardianes, acompañantes y todo tipo de entidades funcionales con este nuevo recurso, para aumentar la probabilidad de supervivencia y ofrecer ventajas significativas a quienes los controlaban. Y de este proceso fue de donde surgieron criaturas como el Osidón, el Malwyn, que es una modificación de otra criatura, el Gigadesmodus, y así como los Thralls y Neófitos. Por eso, todas las criaturas de Lost Colony son artificiales, creadas por los humanos para cumplir un propósito concreto. Pero este equilibrio entre la supervivencia que los científicos habían logrado luego de todo esto, al final se terminó rompiendo cuando el Arca de Aberración aterrizó en el mapa, dejando salir a alguien que, en lugar de adaptarse como ellos, buscó dominar el entorno: Sir Edmund Rockwell. Tras los eventos de Aberración, según el dossier del Gloom y las propias notas de Edmund, nos revelan que tanto esta criatura como las otras entidades corruptas que puedes ver en el mapa, incluidos los zombies y la contaminación parasitaria, son producto directo de sus experimentos cuando él aún era un monstruo en el arca. Solo que, a diferencia de los científicos de Lost Colony, Rockwell había hecho todo esto para experimentar qué era lo que podía lograr con este elemento púrpura, tomando el control del sistema y moldeando la vida a su propio antojo, terminando por hacer criaturas que le servirían como herramientas de control para este nuevo lugar. Sin embargo, Lost Colony no fue el final de todo este proceso, porque las decisiones que se tomaron a partir de aquí terminaron sentando las bases para un dominio más amplio dentro de una simulación. En Génesis parte 1 ya no te encuentras en un entorno físico como tal, sino que ahora estás en una simulación que pone a prueba tu supervivencia en diferentes biomas extremos con criaturas casi alienígenas, como el Bloodstalker, Magmasaurio, Megachelon o Astrocetus. Sin embargo, estas criaturas nunca fueron así desde el principio, ya que a través de los fallos que puedes encontrar dispersos en el mapa, nos explican que originalmente este sistema sirvió como un entorno educativo, que podía cambiar y adaptar tanto los ecosistemas como las criaturas según los objetivos de cada simulación, de esta forma preparando a la gente para un evento conocido como La Llegada, enseñando distintos campos científicos como geología, biología, física e incluso supervivencia básica en un entorno controlado donde la gente no perecía, y es más, revivían de forma infinita. De la misma manera en la que funcionaban las arcas, cada bioma en esta simulación contaba con una inteligencia artificial encargada de regular el entorno, las criaturas y los eventos de cada mapa. Y debido a que cualquier entidad o bioma podía cambiarse en el futuro, no sería necesario comprender o entender criaturas que tarde o temprano podrían ajustarse a diferentes objetivos de la simulación,
Es por eso que, a diferencia de otros mapas, aquí no encontrarás dossiers sobre qué son y cómo funcionan cada una de estas criaturas. Pero un día, ciertos fallos empezaron a aparecer en la simulación junto a una nueva entidad que no formaba parte del diseño original y comenzó a interferir con los sistemas de control de la simulación, desactivó progresivamente el control, la supervisión y terminó reajustando el entorno para otros propósitos. En este punto, la existencia de criaturas normales ya estaba contemplada en la simulación, pero después del sabotaje comenzaron a sufrir modificaciones, volviéndose aún más agresivas y resistentes, dando origen a las criaturas X. En lugar de colocar a los mismos dinosaurios naturales de otros mapas, aquí presentan nuevos patrones de colores distintos según el bioma. Hacen mucho más daño y son más resistentes tanto al daño físico como a la inconsciencia. Pero con el tiempo, casi todos los biomas comenzaron a verse afectados por los cambios en el entorno, modificando tanto a las criaturas que terminó haciendo cada bioma más letal de lo que debían ser en un inicio. Por eso, cuando finalmente llegas a este mapa, ya ha pasado un buen tiempo desde este sabotaje y te toca experimentar todas estas dificultades de primera mano. Sin embargo, de todos los biomas que se vieron afectados por la falta de supervisores y modificaciones, solamente uno logró mantenerse activo tras el colapso del control general, y ese es el bioma oceánico. Aquí la inteligencia artificial continuó operando de forma normal, y a diferencia del resto de entornos, este es el más estable dentro de toda la simulación. Pero cuando finalmente superas todos los retos que tiene por ofrecer, te das cuenta de que todo esto solamente era una muestra de lo que pasa cuando alguien que ya aprendió a manipular criaturas ahora tiene acceso a un sistema capaz de crear mundos enteros. En Génesis parte 2 finalmente salimos de la simulación para descubrir que todo este tiempo te encontrabas en el interior de una nave repleta de dinosaurios, pero también de criaturas diseñadas para sobrevivir y dominar este nuevo entorno. Este mapa se divide en 4 regiones distintas y cada una tiene sus propias criaturas con distintos orígenes, así que primero empecemos con el Edén. Esta zona del mapa es el entorno más normal y tranquilo dentro de toda la nave, y es lo más parecido al mapa de Ragnarok con un estilo más paradisiaco. Aquí el entorno se encuentra en un mantenimiento constante, y podrás encontrar desde dinosaurios normales hasta otras criaturas completamente nuevas que surgieron como modificaciones genéticas para cumplir ciertos objetivos. Y esto lo podemos saber ya que a través de las notas del mapa finalmente sabemos por qué decidieron traer de regreso a los dinosaurios en Ark y por qué muchos no son como en la vida real. En estas notas se nos explica que tras evaluar distintos grupos de criaturas como posibles compañeros de supervivencia en un mundo que estaba al borde de la extinción, los dinosaurios resultaron ser los mejores candidatos. Por eso fueron incluidos tanto en la nave como en las arcas. Sin embargo, debido a la propia naturaleza salvaje de sus versiones originales, su domesticación natural habría tomado cientos de miles de años, tal y como ocurrió con los perritos en la vida real. Para ello, fue necesario intervenir y modificar el ADN para que pudieran conservar ese instinto salvaje, pero que a su vez también pudieran ser domesticados por los humanos, manteniendo un equilibrio entre ambas especies para evitar que una acabara con la otra por instinto o ambición. Por eso, la gran mayoría de criaturas son diferentes a los dinosaurios reales o son combinaciones de varias especies, como por ejemplo el Dilophosaurus que puedes ver es mucho más pequeño que el que existió en la vida real. Los cuernos del Triceratops son de otro dinosaurio distinto, e incluso el Maywing es una combinación entre un ornitorrinco y una ardilla voladora. Y gracias a todas estas modificaciones genéticas funcionales, cambios en el tamaño y en la estética de las criaturas, todo esto terminó por diseñar aliados que fueran capaces de acompañar, resistir y convivir junto a la humanidad, mientras les ayudaban a cumplir ciertas tareas. De ahí nacen entidades como el Maywing que ayuda a la crianza, o incluso el Strider que, aunque no es una criatura biológica, este se encarga de limpiar residuos de contaminación del propio elemento tirados en la nave.
y a pesar de que estas se empiezan a ser bastante extrañas, la siguiente zona posee una combinación de criaturas hechas por la humanidad y otras que son completamente naturales sin intervención de ella, y ese es el espacio. Esta parte del mapa funciona como un punto de contacto con el espacio exterior, donde puedes ver criaturas como el Astrodelphis, Astrocetus y el Voidwyrm. Y mientras que las primeras dos son originarias del espacio, el Voidwyrm fue creado como un centinela robótico que protege la nave tanto de amenazas externas como provenientes del otro lado del anillo. Y es aquí donde empieza el jardín contaminado. Aquí te encontrarás con criaturas que fueron afectadas y mutadas por la propia experimentación de Rockwell, adquiriendo el nombre de criaturas R en el proceso. Y aunque la gran mayoría de estas entidades son dinosaurios o criaturas aberrantes con modificaciones, también verás especies completamente nuevas como el Shadowmane, una mezcla entre un león y un pez, o incluso una hecha completamente desde cero para tomar el control de la tripulación de la nave, y esos son los Noglin. Y así como las criaturas, también la vegetación fue alterada genéticamente, creando en el proceso nuevos tipos de árboles, plantas carnívoras que te eliminan al contacto y muchas modificaciones en el suelo. Y a través de las notas se nos explica de que este jardín y las criaturas fueron hechas con la intención de hacer el jardín perfecto. Y lo peor de todo es que en el centro del jardín contaminado podemos ver el lugar de origen de todas estas modificaciones y criaturas nuevas. Y ese es el interior de Rockwell. En este lugar te encontrarás en su mayoría con criaturas aberrantes como los Reapers, basiliscos e incluso muchos insectos que para domesticarlos vas a necesitar carne podrida. Pero entre todo este ecosistema podrás ver a los invocadores, una criatura diseñada también por Rockwell para defender esta parte de la nave, y aunque no existe una información oficial sobre su verdadero origen, HLNA nos menciona que puede ser parte del propio sistema inmunológico, más específicamente algún tipo de linfocito o glóbulo blanco supercrecido, y usualmente lo encontrarás rodeado de seres similares a este pero mucho más pequeñitos, convirtiéndose en las defensas naturales de Rockwell mutadas para defenderlo de cualquier amenaza. Y por si esto fuera poco, también te encontrarás con ojos que te miran por todas partes, tentáculos y ácido que te va dañando con el tiempo. Todo este bioma va a intentar eliminarte a cualquier costo, pero como todo en esta vida, las criaturas, el jardín e incluso Rockwell llegarán a su fin una vez que te enfrentes y acabes con él una última vez. Pues bien, ahora ya conoces el origen detrás de las criaturas de Lost Colony, Génesis parte 1 y parte 2. Si no viste la primera parte de este video, te la estaré dejando aquí arribita a la derecha, porque créeme que te vas a sorprender con sus creaciones. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestres de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.